de Corintios, 1 Corintios 12, versículo 11. Vamos a seguir con la enseñanza del domingo pasado, hermanos. Estuvimos el día jueves tratando de ella. Vamos a estar hoy día y el próximo jueves también, por la ayuda del Señor, vamos a pasar al cuarto capítulo. Ya vamos a ver el segundo y tercer capítulo de este tema, hermanos, con respecto a los dones espirituales dentro de la iglesia de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 11. Solamente vamos a leer un versículo y ahí vamos a ir viendo algunos otros. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 11. Dice la palabra del Señor: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Leemos nuevamente, todos juntos. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar, hermanos, un poco con respecto a las condiciones que debe tener una persona para poder acceder a los dones espirituales. Y también, hermanos, los objetivos como tales que tienen dentro de la iglesia de Cristo. Lo primero, hermanos, que debemos entender y un poco volver a recapitular de lo que hemos estado hablando, que del momento que nosotros fuimos salvos y hemos recibido al Señor en nuestro corazón, Dios nos ha capacitado con estos dones espirituales conforme a la soberana voluntad de Dios. Pero aún así, hermanos, nosotros habiéndolo recibido y habiéndolo anhelado para nuestra vida, hermanos, debemos entender que en medio de ello es una gran responsabilidad para nosotros. No solamente es tener, sino también hacer y de responsabilidad. Porque lo que Dios entrega es algo que, en cierta manera, como hablábamos las veces pasadas, es un regalo. Viene la palabra, viene del carisma, que habla de un don, de un regalo, de algo, un regalo inmerecido, que sin duda, hermanos, ha llegado a nuestra vida. Por lo tanto, es necesario, hermanos, que en el momento que nosotros recibimos al Señor en nuestra vida, Dios nos capacitó con este propósito. Por lo tanto, hermanos, en medio de esta lección y de esta palabra que hoy el Señor nos habla, por ejemplo, en el versículo 7 del mismo capítulo 12, habla que a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. A todos nosotros se nos da, hermanos, una capacidad para poder utilizar y que sea de provecho para nosotros. Posteriormente, en el 11 y en el 13, como bien hablábamos, es el mismo Espíritu Santo quien nos bautiza, quien nos otorga y nos otorga, hermanos, siendo judíos, siendo griegos, esclavos libres, a todos nos dio beber del mismo Espíritu. Por lo tanto, hermanos, en el 1 Pedro capítulo 4, 10 también habla, hermanos, con respecto a una buena administración de lo que Él nos entrega también, conforme a su gracia. Por lo tanto, hermanos, en medio de esto, nos damos cuenta, y dentro de estas citas que hoy un poco tratamos y estamos hablando en todo momento, tiene relación con las personas conversas, o sea, tiene relación con los creyentes, con los que han rendido su vida a Cristo. Esta capacidad, hermano, esta habilidad, lo que otorga Dios, esto es algo divino, que son sus dones, no son entregados a personas que no creen en su nombre. No son personas y no pueden anhelar a aquellas personas que no creen en el Espíritu Santo y que no han rendido y que no han entregado su vida y han reconocido sus pecados y han reconocido a Cristo como el Salvador del mundo. Solamente es otorgada a aquellos que realmente han rendido su vida a Cristo. Por lo tanto, hermanos, en medio de esto, la manifestación se hace presente, hermano, por medio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, atendiendo y respondiendo a las necesidades que tiene el creyente
Y de esta manera, hermanos, Dios otorga esta gracia divina conforme a su voluntad. Por lo tanto, hermanos, en medio de esto debemos entonces entender que Dios da los dones. Dios otorga los dones. Y si Dios otorga los dones, el Espíritu Santo también tiene participación en medio de ellos. Y tendrá algún propósito el que como tal se nos otorgue los dones. Sí, hermanos, es así. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, capítulo 14, versículo 12, un poquito más adelante, si usted va del 12 al 14 va a encontrar que en el versículo 12 del capítulo 14 dice, hermanos, que lo siguiente con respecto a aquellos, ¿qué propósito tendrá? Primero dice, versículo 12, así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. El primer propósito, hermano, entonces, que tienen los dones espirituales y cuál debe ser nuestro motivo de anhelarlos y que Dios los envíe, primero es para la edificación de la iglesia. Como hablábamos, hermano, la semana pasada, para ir construyendo bases sólidas y que por medio de ello, hermano, la iglesia se vaya beneficiando, la iglesia vaya creciendo, la iglesia vaya avanzando en pos de la dirección de Dios. Por lo tanto, hermanos, en el versículo 7 del mismo capítulo 12, un poquito más atrás, dice lo siguiente: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, perdón, 12:7, 14 estaba el 12, capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Primero habla de una edificación de la iglesia como tal, y luego habla para provecho. Y esto tiene que ver, hermanos, del ejercicio que como tal realizamos con los dones espirituales, pero donde, hermanos, el beneficio es un beneficio espiritual para quien lo ejerce. Pero el resultado, hermano, no es un resultado como creyésemos, o sea, para algo tan personal como tal. El propósito mayor, hermano, es para la edificación de la iglesia. Cuando hablamos, hermano, de provecho, tiene relación, hermano, a poder cumplir el propósito de lo que Dios lo envía, de lo que Dios otorga para que sea de edificación en la iglesia. Ese es el provecho, hermano, ese es el resultado que se debe lograr. Porque, hermano, nadie le es otorgado un don, nadie le es otorgado una capacidad otorgada por Dios, incluyendo los talentos, no le es ayudado y otorgado por Dios para que esté guardado, para que esté ahí oculto, sin ser utilizado. En la palabra del Señor encontramos en una ocasión, hermanos, un relato que es bien particular, pero es como bien especial poderlo tratar, hermano, y tomarlo como un ejemplo. El caso de la parábola de los talentos, donde a uno se le dio, hermano, en el capítulo 25 de Mateo, se le dio 5, al otro 2 y al otro 1. Y se le dio, como dice el versículo 15 del capítulo 25, se le dio conforme a su capacidad. No se le entregó más de lo que él podía realizar. Y fíjese qué ocurrió, hermano. Ellos lo multiplicaron, lo trabajaron. Pero hubo que uno que lo escondió. Uno que no lo trabajó. Y cuando hablamos de trabajo y no trabajar, ¿qué significa eso? ¿Cómo les llaman a los que no quieren trabajar o están en el trabajo? Flojo. Y si Dios le entrega a usted un don, ¿qué tiene que hacerlo? ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique. Y cuando hablamos de provecho, también de provecho para la iglesia. No para que yo me infle. No para tener más jinetas. Porque las jinetas no nos van a llevar al cielo. Sino que si cumplimos el propósito de Dios, la iglesia se va a ver bendecida. Se va a bendecir unos con otros. Fíjese, hace poco por ahí estuve en una casa de un caballero que en su tiempo fue bien importante. Siempre tengo la oportunidad de ir, lo contaba la semana. Tenía altas fotografías por varios lados.
Y estuvimos un rato con mi esposa el día sábado ahí, conversamos con ella. Y de hecho ellos nos dijeron unas palabras que me gustaron, me dieron ganas de aplaudir. Dijo, ¿sabe qué? Yo siempre cuando voy para el sur, y no lo puedo negar, los evangélicos han hecho mucho bien en esos lugares, porque han hecho que la gente deje de tomar alcohol, deje de beber. Le ha hecho bien así. Fíjese, la persona ahí que tiene otros pensamientos. Pero fíjese, de repente estaba conversando con él, mostrándole una foto, y de repente tomó de una mesa no menor una foto. Y de repente la toma así, y yo le digo, oiga, ¿para qué hace eso? Le dije. Y viene y la saca así, como creyendo que era algo intencional. Y detrás de esa foto hay una mesa grande así, de vidrio, lleno de medallas, lleno de condecoraciones, de todos lados, así, pero era gigante la mesa, era grande. Y yo en broma le digo, oiga, ¿y usted dónde las compró? Como para yo ir a comprar unas pocas. Me dijo, no, esta yo me la he ganado en, no sé si 40 años de servicio que estuve. O sea, hermano, en otras palabras, ¿qué quiero sacar con esto yo? Que nadie puede tener algo que no lo ocupe. No puede estar solamente por tenerlo. Tiene que cumplir su propósito. Las cosas de Dios son así. Dios otorga un don divino y eso debe ser utilizado. Porque Dios entrega conforme a su capacidad. Conforme, como dice aquí la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 11, capítulo 12, versículo 11, dice, reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en medio de eso, hermanos, Dios otorga lo que nosotros necesitamos para cumplir un propósito bien especial, para provecho y también para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, ese es el objetivo, hermano, esa es la razón por qué debemos nosotros anhelar, tener, administrar, permitir, hermanos, y trabajar en la obra del Señor. Pero debemos recordar que esto es dado a los conversos, a los que han entregado su vida al Señor. Porque si no fuese así, hermanos, más adelante nos vamos a encontrar con un caso donde alguien quiso anhelar, pero no le era dado. Por lo tanto, hermanos, es importante entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que estamos analizando, que Dios ha dotado, hermanos, de estos dones espirituales para que cumplamos su propósito dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero, como les decía, somos responsables delante de Dios por esta administración de estos dones. Y de no cumplirlo muchas veces, hermanos, en vez de avanzar la iglesia y la obra de Dios será de perjuicio, o sea, será perjudicado el que avance la obra del Señor. Porque muchas veces Dios lo querrá usar a usted y usted se niega a hacerlo. Y resulta que usted es el llamado a hacer ese trabajo. Yo he conocido personas, hermanos, que de repente me han dicho a mí, pero pastor, si yo sabía lo que iba a ocurrir. Yo sabía, el Señor me había dicho lo que tenía que decir, lo que tenía que avisar, lo que tenía que comentarle, y no lo hice. Entonces, hermanos, debemos saber que cuando Dios habla también, y nosotros conocemos, hermanos, la capacidad y el don que Dios nos ha otorgado, debemos, hermanos, pedir al Señor que cada día lo podamos seguir ejerciendo de mejor manera, para su gloria y para su honra. Por lo tanto, hermanos, de acuerdo a lo que hemos ido tratando, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, como bien dice, hermanos, tiene relación a lo que es la administración, hermanos, de los dones dentro de la iglesia de Cristo. Fíjese lo que dice ahí, quiero leérselo. 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, no como malos, sino como buenos administradores. O sea, en otras palabras, hacer un buen uso. Porque lamentablemente en estos tiempos, hermano, también y es triste ver gente que hace un mal uso para sus propias conveniencias, para
sus propios intereses. Y de ahí nacen las falsas sectas, de ahí nacen, hermanos, divisiones, de esas situaciones nacen turbaciones que traen consigo, hermano, perjuicio dentro del cuerpo de Cristo, perjuicio dentro de la obra de Dios. Pero algunos que muchas veces se autoproclaman, se autoproclaman, y como también, hermano, algunos se otorgan títulos muy personales, como diciendo que solamente ellos pueden hacer algo, diciendo que no depende de ellos, depende de Dios. Y Dios da a cada uno de acuerdo a como Él quiere. Por lo tanto, hermano, es necesario que podamos entender que todo es otorgado por Dios. En Efesios 4, versículo 11 al 16, esta cita, hermano, que también tiene relación a lo que hoy estamos hablando, también, hermano, motiva e inculca al cristiano a que debe haber una perfección. Efesios 4, 11 al 16. A ver si lo encuentro y se lo voy a leer. Efesios 4, 11. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, los dones, hermanos, que otorga el Señor, también nos llama cada día no solamente a cuidarnos, sino también a vivir en una constante perfección. O sea, a medida que usted lo va trabajando, se va perfeccionando. A medida que usted está cerca del Señor, se va perfeccionando. Como en muchos otros lugares, hermanos, y existe actualmente en el mundo estándares de calidad, existen perfeccionamientos, las líneas de producción, los métodos de producción, todo aquello que el mundo en cierta manera va instaurando para que los resultados sean mejores, hermanos, las cosas del Señor, de la misma manera, a medida que usted lo va trabajando, a medida que lo va perfeccionando, va teniendo una mayor capacidad para que esté dentro de la obra del Señor. Porque usted debe entender, hermanos, que dentro de la obra del Señor también es como una verdadera profesión. El ser cristiano, hermano, el tener una vocación, el tener una labor dentro de la obra del Señor también es como una verdadera profesión, porque usted debe tomarla con seriedad, tiene que tomarla con responsabilidad. No podemos un día decir: no, ahora voy a jugar a ser ya no cristiana, y me quedo y no vengo nunca más, o hago otras cosas y ando por ahí. O sea, no estamos hablando simplemente de una persona que nunca ha conocido a Cristo, y por ende no puede, hermano, gozar, o por ende no puede, hermano, anhelar cosas divinas si no ha entregado su vida a Dios. Por lo tanto, es necesario, hermano, que podamos entender que cuando estamos, hermano, en los caminos del Señor y somos parte de este cuerpo de Cristo, debemos ahora procurar perfeccionarnos para poder, hermanos, perfeccionarnos en la obra del ministerio, para que podamos ser de edificación dentro del cuerpo de Cristo. Fíjese, y agrega, hermanos, si usted lee un poquito más abajo, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento Hijo de Dios, de un varón perfecto a la medida de estatura y plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. O sea, tiene un propósito. Entonces, perfeccionarse, porque si no, hermanos, podemos también ser llevados por cualquier viento de doctrina, podemos ser llevados a cualquier lugar y podemos incluso ser llevados al error por no perfeccionarnos, por no aprender más del Señor, por no dejar que muchas veces el Señor nos enseñe mucho más. Por lo tanto, hermanos, agrega en versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, hermano, todo está unido. Cuando estamos en la obra del Señor trabajando, debemos entender que Dios nos va a ir dando el crecimiento a cada uno conforme a la necesidad,
conforme a las necesidades que requieran. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios nuevamente pone en su palabra el ejemplo del cuerpo. Si usted quiere el día de la mañana correr 3 kilómetros y empezó con 1, ¿qué va a ocurrir en su cuerpo? Su cuerpo se va a empezar a acondicionar. Van a empezar a crecer sus músculos, van a empezar a tener más soltura. Al principio van a haber ciertos dolores, pero después, hermano, usted irá avanzando y podrá ir progresando día a día. Ya no se cansará tanto, medirá su flujo de respiración y después, hermano, llegará quizá a ser un atleta que corra muchos más kilómetros. Pero al principio, quizás empezó con muy poco. Pero a medida que usted se fue ejercitando, a medida que se fue perfeccionando, fue viendo, hermano, su cuerpo, las necesidades, y fue otorgando, hermano, la respuesta a esas necesidades en las diferentes zonas de su cuerpo. De la misma manera, hermano, las cosas de Dios, Dios conoce nuestras necesidades y por eso Él otorga, hermano, las capacidades para que el cuerpo de Cristo se vaya fortaleciendo. No seamos debiluchos, sino que nos fortalezcamos para seguir adelante. Y eso es, hermano, en una forma unida. Por lo tanto, por eso es necesario, hermanos, que nosotros podamos anhelar, pero para que sea de edificación en la iglesia. Podamos pedirle al Señor que nos utilice, pero para que seamos de provecho en la iglesia. Para que, hermanos, seamos de bendición. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría, hermanos, que hubieran sanidades en cada momento? Fíjese lo que ocurriría si hubieran sanidades constantemente. Correría la voz, ¿cierto? Amén. ¿Y qué ocurriría ahí? Sí. Tendríamos que atender a la gente afuera. ¿O no? Entonces, hermano, todo trae un beneficio. No estamos hablando de beneficio económico, porque hay gente que lo asocia a eso, no. Beneficio espiritual y un beneficio hacia la iglesia. En un buen uso, hermanos, en una buena administración eso ocurriría. Pero ojo, Dios reparte a cada uno como Él quiere. Porque Dios es el que otorga. Y Dios bendiga a aquellos hermanos que tienen esa capacidad y Dios se la ha otorgado. Fíjense qué tremendo es aquello, hermano. Porque eso perdura en el tiempo y lo vamos a ver un poco más adelante. Hermanos, además es importante que podamos analizar un punto aquí que ocurrió en el libro de Hechos que le comentaba. Hechos 8, versículo 9 al 25. Ahí ocurrió algo bien particular, hermanos, y que hoy quiero aprovechar esta ocasión para comentárselo con respecto a unos varones, hermanos. Hechos 8 del 9 al 25 dice: en esa ocasión había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Fíjese, hermano, lo primero que ocurre que este varón llamado Simón era un mago, practicaba la magia y se hizo pasar como uno grande. Fíjese como lo tilda aquí la palabra del Señor, como alguien que tenía poder, alguien que tenía capacidad, pero todo lo hacía con magia. Y posteriormente, hermanos, dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Era un espíritu engañador. Había magia, había hechicería detrás de aquello. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, Felipe fue uno de los varones, uno de los discípulos de Cristo que, hermanos, predicó, fue el gran evangelista en Samaria. Fue el que evangelizó, aparte de la mujer samaritana, fue el que también llevó el evangelio a Samaria. ¿Se acuerdan de la promesa en el libro de Hechos? Cuando viniese sobre ustedes, sobre vosotros, el poder del Espíritu Santo,
seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ahí está Samaria. Ahí está el tiempo para Samaria. Estaba llegando el Evangelio a Samaria. Pero ahora por varones que habían recibido el poder de Dios, en este caso Felipe. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese lo que dice aquí, también creyó Simón mismo. O sea, este Simón que habla aquí la palabra del Señor, no creía. Y ahí recién creyó, estaba creyendo. Dice, también creyó mismo y habiéndose bautizado también, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Para poder recibir una capacidad dada por Dios, dones espirituales, capacidades, pues tenían que recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermano, esa es una condición que debían tener. Por eso los apóstoles fueron a aquel lugar. Porque no solamente tenían que ser bautizados, sino que también recibir el Espíritu Santo de Dios. Y en medio de esto, hermano, este varón llamado Simón, al ver esta imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Le dijo, le ofrezco dinero porque yo quiero recibir el poder que ustedes tienen. Diciendo, dame también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Miren lo que él quería hacer. Él quería, hermanos, recibir la capacidad que no era con dinero, no se podía comprar. Él quería recibir algo de Dios. Y fíjese, hermano, de esta manera. Y fíjese, hermano, ¿qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lo primero entonces, hermano, que debe quedarnos hoy día como enseñanza, que es otorgado por la misericordia y la gracia de Dios a una persona creyente, pero sin dinero, en una forma divina, otorgada por la voluntad de Dios. Por lo tanto, nadie puede adquirir algo yéndolo a buscar, o habiendo dicho lo compré o lo recibí en tal lugar, sin que sea dado por Dios. Posteriormente, hermano, fíjese lo que le dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjese lo que hizo Pedro, descubrió su corazón. Y luego, hermanos, le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, ¿qué había en él? En su corazón. Hoy día vimos por los jóvenes las cosas buenas y malas en el corazón. En él había anhelos de grandeza, de ambición. Me imagino hasta de querer hacer negocio, uno no sabe. Si quería invertir en ese don, lo más seguro que después le podía otorgar mucho más porque él mismo con sus ojos vio que toda la gente de Samaria llegaba. Entonces fíjese, para una persona que trabajó mucho tiempo en ese lugar, ¿no cree que era algo que le podía traer mucho más? Entonces podría haber pasado aquello. Y le dijo, arrepiéntete de tu maldad y sean perdonados tus pensamientos de tu corazón. Y fíjese lo que descubre, hermano. Allí es aquí, vemos, hermano, el apostolado presente, vemos los evangelistas por medio de Felipe, vemos, hermano, los apóstoles, Pedro, Juan, y vemos, hermano, el discernimiento poderoso por medio del Espíritu Santo que le da a Pedro, porque le dice, porque en lleno de amargura y prisión de maldad, veo que estás. Y eso no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló el Espíritu Santo a Pedro para decirle, tu corazón, tu pecado está y veo que estás en tinieblas. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos el ejercicio de todas aquellas capacidades, hermanos, que otorga Dios en forma divina. ¿Para qué? Para que la iglesia se fortalezca. ¿Para qué, hermano? Para que no entren espíritus engañadores. ¿Para qué, hermano? Para que no seamos engañados. Porque este varón, Simón el mago, ya había engañado a Dios. Dios nos
ayude y nos cubra con su sangre. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros a mí, al Señor, para que nada de esto me habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de Samaritano anunciaron el Evangelio. También estaba presente la sanidad aquí presente en este capítulo. Por lo tanto, hermanos, ahí nos queda claro con respecto a aquello, porque en medio de esa situación, hermanos, este varón quería lucrar con el don divino. Pero sabemos que no se puede, Dios nos ayuda, no se puede lucrar con eso. Y lamentablemente hay lugares donde lucran con aquello. Llenan tremendos coliseos, tremendos lugares, no gratis. Y detrás de eso, hermano, hay avaricia. Engañan a la gente, Dios nos ayuda. Por lo tanto, hermanos, es necesario que podamos entender todos estos temas para irnos cuidando de todo lo malo. Fíjese, del 12 al 27 dice lo siguiente, del mismo capítulo 12, quiero leerlo un poquito, dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados. Más adelante dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dijere el pie: porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Más adelante dice, hermanos, dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Por qué, hermanos, hablo de esto? Porque en medio de todo este actuar, hermanos, de los dones espirituales, no debe existir la envidia. No puede existir el enojo, porque entonces no está Dios presente. Tiene que existir la unión y el amor, y entender, hermanos, que es parte de la edificación de la iglesia. O sea, hermanos, si Dios da la capacidad a un hermano para que sane, usted no puede sentir odio ni envidia porque el hermano tiene aquella capacidad que Dios le ha otorgado, sino que al contrario, usted se debe gozar y dar gracias al Señor porque existe, hermano, y está presente, y es de bendición, y lo necesitamos, que Dios envíe esa sanidad. O sea, es como que yo dijera: no, si yo no quiero tenerte hoy día a ti de los chicos, el más chico, a ti te digo porque no me gustas, o el dedo gordo porque no son muy bonitos los dedos de los pies de red, no me han emboscado, medio cortos, otros medio largos, nos hallamos como acomodados, de repente vamos a la mujer a comprar una chala y no, es que no me queda bien porque mi molde es diferente. Y bueno, Dios ayuda a esos vendedores, la paciencia que tienen. Pero fíjese, hermano, quisiéramos un día hacer la prueba y sáquese 2 dedos del pie, para que se caiga. Sáquese una oreja porque no le gustó, le va a faltar una oreja. Y así, hermano, todos nos necesitamos. Y yo obligadamente de mi cuerpo no puedo sentir envidia, no puedo sentir envidia en una parte de mi cuerpo, al contrario, lo voy a necesitar. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia, hermano. Si usted siente envidia del hermano, estamos haciendo mal. Porque al contrario, yo lo necesito. Yo necesito al hermano. Porque así avanzamos. Así el cuerpo de Dios, de Cristo, se fortalece. La iglesia se fortalece. Y avanzamos en comunión. Por lo tanto, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, diferentes dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Por lo tanto, tenemos 3 términos, hermanos, hoy que podríamos analizar.
Primero dones, luego ministerios y luego operaciones. Y es importante que podamos entender un poco con respecto a estos términos. Primero, el don, como habíamos dicho y hemos hablado, hermanos, viene del griego carisma y que tiene que ver, hermanos, con un favor, un regalo o un don o un beneficio que Dios nos ha otorgado. Por lo tanto, como bien ya hemos dicho, hermanos, y reforzamos nuevamente lo que hemos analizado, es un don espiritual, es una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios a los creyentes y lo habilita de esta manera para desarrollar una tarea específica, con un objetivo específico dentro del cuerpo de Cristo. O sea, si el hermano es llamado y Dios lo habilita o le da la capacidad divina para sanar, él tiene que sanar. Si hay un hermano que tenga tremenda llamado al exhortar, hermanos, el hermano es el indicado. Fíjese, hermano, una cosa tan puntual. Cuando hay velatorios, por ejemplo. Cuando se está velando a una persona, o un hermano, o una persona no creyente, y usted tiene que hablar, cualquiera no lo hace. Cuesta, ¿cierto? Y hasta uno le cuesta. Es ahí cuando están los hermanos que necesitamos, o en la calle. Hay hermanos que increíblemente, hermano, uno dice, pero ¿quién es el hermano aquí tan calladito? ¿Qué es? El hermano no sirve para nada, dirá alguno. Y resulta que el hermano es un tremendo hermano orador. Y es el cuidado que tenemos que tener, hermano, que de repente uno por la apariencia cree que nos sirven. Es como Saúl que dijo, bueno, el Señor me dijo que lo destruyera todo, pero voy a dejarlo mejor porque como ellos tienen cosas buenas, las voy a dejar para seguirlas utilizando. No, hermanos. No podemos ser desobedientes en algunos temas. Y aquí, hermanos, es importante que podamos ver eso, porque, por ejemplo, le preguntaba al hermano Oscar, y mi esposa también tiene testimonio de eso, y mi suegro, de un hermano que hubo en Isla de Maipo, un hermano llamado hermano Neno, le decía. Un hermano que fue uno de los fundadores de la iglesia de Isla de Maipo. Ese hermano tenía un bozarrón, porque recuerden que antes no se utilizaba estos micrófonos, se usaba un alto parlante, entonces se capacitaba mucho en la voz, eran poderosos en la voz. Y en una ocasión, y después que el hermano falleció, cuenta los testimonios de los hermanos antiguos de Isla de Maipo, que los meses posteriores se seguía escuchando la voz de ese hermano. Como él oraba, eso lo otorga el poder de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces creemos que es porque por nuestra propia capacidad de algunos temas, pero no, es porque Dios lo otorga y lo debemos desarrollar con una tarea específica y un objetivo específico, que también un poco más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, la Escritura hoy nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo, quien lo da, es el mismo. Luego, la razón por la cual no deben haber diferencia en los hijos de Dios, en los dones en ejercicio. No debe haber, hermanos, diferencia porque el Espíritu Santo es el mismo. A todos nos da igual. A todos nos da. El tema es que nos da cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. Y dele gracias al Señor porque le da de acuerdo a su capacidad. Imagínense, nos diera una capacidad mayor y nosotros digamos, ay, Señor, si no pueda, y tuviera que hacer mejor. Él nos da hasta eso, el amor de Dios. Eso es con respecto a los dones. Luego pasamos a los ministerios. Los ministerios significan la oportunidad de servicio, donde usted ejerce, hermano, su don, donde lo ejercita dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Ahí hay un ministerio, hermano, otorgado que usted tendrá que desarrollar. El don es para todos nosotros. Luego viene, en cierta manera, un ordenamiento dentro de las cosas de Dios, donde usted va a ejercer ese don en un ministerio en particular.
La palabra ministerio, hermano, viene de una traducción de la palabra griega que significa diaconía, y que esta palabra trae consigo un significado que tiene que ver con la palabra diácono. ¿Se ha escuchado alguna vez la palabra diácono? Por lo tanto, hermano, cuando hablamos del ministerio de diaconía, es un ministerio muy particular, muy especial. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 11, encontramos la palabra diaconía presente y se traduce distribución. O sea, en esta ocasión, hermanos, Dios llama al Espíritu Santo, les habla a los discípulos, a los apóstoles, para que preparen 7 diáconos, porque la iglesia había crecido tan explosivamente que las griegas empezaron a murmurar porque estaban siendo desatendidas, las viudas griegas y muchos otros. Entonces tuvieron los discípulos, para no perder la cercanía con Dios, la oración y el estudio de la palabra, tomaron 7 varones para que atendieran en las mesas, 7 varones para que trabajaran dentro del ministerio, dentro de la obra del Señor. Y esto, hermano, tiene que ver con la diaconía, o sea, con el diácono. El significado es servir. Entonces, hermano, con esto, ¿qué le quiero decir, hermano? Que dentro de la obra del Señor, al tener usted un don que Dios le ha otorgado, cuando vendió su vida al Señor, dentro de la obra del Señor habrá un ministerio para usted, donde usted, en cierta manera, como entre comillas así, o en forma, a ver, en este caso, hermano, usted nunca va a estar ocioso y va a estar cesante. Hay un lugar, hermano, en la casa del Señor donde usted tendrá que realizar una labor, porque usted ha sido llamado a servir dentro de la obra del Señor. Entonces esa es la razón por qué primero habla de los dones, luego habla de los ministerios y habla también de las operaciones. Primero el don es otorgado a todos, luego el ministerio donde usted desarrolla esa labor con un propósito divino para servir a los demás. Y de esa manera, hermanos, en medio de esta diversidad de ministerios, porque aquí habla la palabra del Señor, que en el versículo 5 dice diversidad, o sea, hay varios, muchos ministerios con el propósito también de servir a los demás. O sea, hermanos, como un poco antes hablábamos la semana pasada, si un hermano hace, por ejemplo, viene a limpiar la iglesia, es una labor. Hay hermanos que son muy hacendosos, hay hermanas que pasan toda una vida haciendo aseo en la iglesia. Y uno dijera, pero la hermana nunca cooperó. Eso es mentira, hermano, es verdad. Dios la ha tocado de tal manera que esa hermana va a ser fiel toda la vida para trabajar en esa labor. Y se fue con el Señor, como decimos, y la recordamos porque fue una hermana hacendosa, trabajadora. Como otros hermanos que quizás toda una vida predicaron en la calle y decimos, el hermano quizás nunca hizo otra cosa que no fue eso, pero era su llamado, ahí estaba el hermano fiel. Entonces, hermano, es cosa que recapitulemos, hagamos un poco de memoria y podamos entender, hermano, que después que entregamos nuestra vida al Señor, Dios dentro de la obra del Señor nos ha llamado a ejercer un ministerio. Y ese usted debe ejercerlo. No guardarlo, ni dejarlo como alguien pudiera decir para cuando ya esté más viejito y ya no tenga nada que hacer. No, esa es ahora. Porque la iglesia se edifica de esta manera. Por lo tanto, hay diversidad de ministerios y el Señor es el mismo. Esto es porque Él, quien nos llama para su servicio, debe ser el centro de nuestro ejercicio de nuestros dones. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué debe ser el centro? Por lo siguiente. Porque la palabra operaciones significa la manifestación del Espíritu Santo en las vidas nuestras y en las de los que reciben nuestro ministerio. La palabra operaciones tiene que ver con una traducción de la palabra griega, energema, de donde viene nuestra palabra energía. Está bueno el nombre, energema, sí, energía. O sea, ¿qué estamos hablando, hermano? Que los dones son la energía del Espíritu Santo de Dios en uno. Cuando alguien está ministrando según sus dones en su actividad propia, la
no se quema, ni tampoco tiene que andar, por poner un ejemplo, recargando batería. Nunca se cansa, hermano. Siempre quiere más porque ahí es donde se siente vivo y con energía. Siempre está, hermano, motivado. Pasan los años, pero ahí el hermano está. Y sigue adelante. Viene la lluvia, viene el frío y el hermano ahí está. ¿Por qué será, hermano, eso? Porque siente, hermano, que Dios le está recargando la fuerza que él necesita, y como está cercano, está conectado con Dios, nunca se cansa y está cumpliendo el ministerio y la labor que Dios lo ha llamado, y ahí siempre está y ahí sigue adelante, porque Dios está llenando su vida con el Espíritu Santo. Eso es, hermano, don, ministerio, operación. Es cuando usted, hermano, se entrega al Señor y Él le va a recargar, por decir una forma, sus pilas. Y nunca, hermano, nos cansaremos. Dios nos ayude. Pasarán los años, pasarán los días, pero no nos vamos a cansar. Y es ahí donde se cumple, hermano, la palabra del Señor, que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿cómo es? Caen, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Volarán como águilas, no se cansarán y ni se fatigarán, porque recibirán la fuerza del Señor. Bueno, ahora con todas las tecnologías que hay, no ocurre tanto eso. Me acuerdo antes que con suerte el vehículo le avisaba a usted cuando se le acababa la benzina. Y era como medio psicológico, que se metía la luz, o la luz estaba medio abajo y uno trataba de no mirarla. Ahora no, hay sistemas más sofisticados donde a usted le dicen autonomía tanto, le quedan tantos kilómetros, aprieta un botón allá, acá, le dice le quedan 200 kilómetros, le quedan 30, acuda a una bomba de combustible, reserva tanto, o sea, le da una serie de oportunidades y le avisa miles de veces lo que le queda para que no le falte la benzina. Antes no, cuando ya empezaron los tirones, ya ahí hay que pasar a la bomba. Claro, antes era todo con 500 o 300 pesos, ¿se acuerdan de esos tiempos? 100 pesos. 500. Sí, ahora es casi 1000. No, yo 600. Entonces, hermanos, en estas cosas de Dios no es así. Dios siempre nos estará mandando lo que nosotros necesitamos, para que siempre nuestras palabras, nuestro estanque esté lleno. Y más que eso, rebosando, o sea, esté. Imagínense, cayendo el combustible que usted necesita para seguir andando. Yo estoy dando, Señor, me siento cansado. Y todo el combustible que he puesto en mí, no hay motivo de que te canses. Con respecto a lo espiritual, porque lo físico naturalmente necesitamos descanso. Pero lo espiritual, ¿habrá motivo de cansarnos? Si siempre Dios está dispuesto a llenar nuestra vasija, si Dios siempre está dispuesto a darnos la llenura que necesitamos para seguir adelante. Y fíjese, hermano, Dios tiene estaciones de servicio en todo lugar del mundo y en toda hora para que usted acude y se conecte a Dios y Dios lo va a llenar. Amén. Qué tremendo, hermano. Y sin plata. Ese móvil, que nosotros somos como un automóvil del Evangelio, somos los que llevamos el Evangelio, las buenas noticias. Entonces somos un transporte que transportamos somos el vehículo, hermano, que transporta aquel Evangelio. Por lo tanto, hermanos, en medio de ello nunca nos cansaremos, sino que al contrario, siempre sentiremos la ayuda de Dios para seguir adelante. Por lo tanto, ese es el objetivo. Primero, hermano, debemos entregar nuestra vida al Señor. Y gracias al Señor que todos nosotros la hemos entregado. Luego, debemos disponernos a la mano del Señor y Dios otorgará capacidades a cada uno conforme a lo que Él conoce y a la lectura que Él tiene de nuestra capacidad que podemos llevar. Y luego, hermanos, eso debe empezarse a ejercer dentro de la obra del Señor.
Por eso Pablo, hermano, ya terminando, le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. No lo dijo, escóndelo. Le dijo, avívalo. Entonces está en usted que usted lo avive. Pero dirigido por Dios. Porque usted, hermano, donde mayor felicidad, gozo, provecho, alegría va a sentir, es cuando usted ejerza lo que Dios le ha otorgado a usted. Pídale, empiece a pedir al Señor, dígale, Señor, tú me diste algo para que yo trabajara en todo. Quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Y quiero aplicarlo porque quiero ver mi iglesia bendecida. Quiero ver mi vida bendecida. Quiero ver mi pueblo, quiero ver mi familia bendecida. Y no se, al contrario, hermano, no se sienta menos, no. Cuando se sienta menos, piensa el tiro en el dedo chico. Y piensa el tiro en su pelo y en su oreja. Y se dará cuenta que todo lo que usted tiene lo necesita. Y Dios nos bendiga. Le voy a invitar a que oremos y agradezcamos al Señor por su palabra.